Bueno, llegamos a la última clase de la materia, ¿sí? Que como su nombre lo indica se llama integración metabólica. Entonces, ¿qué pasa en la integración metabólica? Bueno, nosotros hasta ahora vimos todo de apartes, ¿sí? Estuvimos viendo desde el principio de la materia, arrancamos desde chiquititos, ¿no? Que era un átomo, qué eran las moléculas, qué tipos de moléculas había, ¿sí? Qué sustancias conformaban. Esas sustancias eran parte de los alimentos que ingerimos desde la dieta, como por ejemplo las proteínas, los lípidos o los hidratos de carbono. Después vimos el proceso de la digestión por el cual nosotros internalizamos esos alimentos y finalmente vimos el metabolismo de sí, el metabolismo digo bien, tanto anabolismo como catabolismo de cada uno de estos componentes, ¿sí? De los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Ahora, cuerpo tenemos uno solo, ¿sí? No es que hace las cosas por separado. Todo lo que vimos, ¿sí? Específicamente todo lo que son las reacciones o las vías metabólicas relacionadas para cada uno de los alimentos o nutrientes que consumimos, ocurren en simultáneo, ¿sí? Y van a ocurrir distintas cosas dependiendo, ¿sí? En qué situación se encuentra el cuerpo. Entonces, la primera pregunta que está planteada para el seminario de hoy dice justamente eso. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando nombramos o cuando hablamos de una condición metabólica? ¿Alguien me dice que se está escuchando mal? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Se escucha bien? Porque puede ser mi internet, entonces ustedes avísenme. Bien. Bueno, si se llega a escuchar cortado me avisan. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué les parece? ¿O alguien me puede decir así con sus palabras muy sencillito qué es una condición metabólica? O un ejemplo, si se acuerdan un ejemplo de condición metabólica. Alguna que hayamos visto en la teoría o que se les ocurra. Bueno, ahí me dicen, es cuando en el cuerpo ocurren cosas. Sí, sí, en el cuerpo ocurren muchas cosas, pero puede ser reacciones químicas. Sí, más que reacciones químicas, situaciones particulares a las que está sometido nuestro metabolismo, ¿sí? Y nuestro cuerpo reacciona. Está bien, ahí alguien me dice baja glucosa. Muy bien, y ahora muy bien. Entonces, una condición metabólica es un estado, ¿sí? Del metabolismo, es una situación que condiciona el metabolismo. Es decir, dependiendo de qué situación o de qué condición metabólica nos encontremos, se van a activar o se van a desactivar ciertas vías metabólicas, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos de una condición metabólica? Bueno, recién dijeron baja glucosa, ¿sí? Alta glucemia también. Acuérdense que cuando estamos hablando de glucemia es la concentración de glucosa en sangre, así que si decimos alta glucosa o alta glucemia son sinónimos. Y por ejemplo, alguna patología, ¿sí? Nosotros hemos dado el ejemplo de otras clases de la diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Eso es una condición metabólica. Las personas que tienen diabetes tienen ciertas características en su organismo que hacen que ciertas vías vayan a estar activas y ciertas vías estén desactivadas. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, entonces, sabiendo que es una vía metabólica, que es una condición donde van a estar activas o no algunas vías del catabolismo o del anabolismo, la pregunta sigue, ¿en qué condición metabólica se activa la glucógenogénesis? ¿Sí? En las células del hígado y del músculo. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar desde bien atrás. Acá estamos hablando de que glucógenogénesis, ¿sí? Entonces yo les voy a arrancar en realidad el cuentito al revés. Y después vamos a llegar a por qué va a estar activa esta vía. Entonces, ustedes imaginen que nosotros ingerimos alimentos, ¿sí? Acabamos de comer, por ejemplo, no sé, un paquete de bizcochitos, ¿sí? O un paquete de galletitas, no sé, o me hice un sándwich justo antes de la hora de la clase, ¿sí? Entonces, al ingerir esos alimentos, ¿qué ocurre en el cuerpo? Nosotros ya sabemos que los digerimos, ¿sí? Pasa por todo el caminito, llega al intestino, pero antes
de asimilarlo al cuerpo, antes de la absorción, eso tiene que estar roto, ¿sí? En moléculas muy pequeñas, como por ejemplo la glucosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entera nuestro cuerpo que hay un montón de glucosas? ¿Cómo sabe nuestro cuerpo que nosotros comimos y que tenemos disponible una fuente de energía que nuestro cuerpo puede utilizar? A través de señales, ¿sí? ¿Y esas señales son llevadas a través de qué en el cuerpo? Brisa, no hay problema. Yo te anoto después, ¿sí? El presente. Hormonas, dicen acá, perfecto. Sí, mensajeros, ¿sí? Un mensajero que en el cuerpo los mensajeros generalmente son hormonas, ¿sí? Entonces, en particular, la hormona que le avisa al cuerpo, ¿sí? Que hay glucosa disponible se llama insulina y es liberada por el páncreas, ¿sí? Entonces, situación, de nuevo vamos para atrás, nos comimos algo que tiene hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, a través del proceso de la digestión, tenemos en la luz del intestino disponible moléculas de glucosa y entonces el páncreas va a liberar insulina, que es la que le va a avisar a las células, ¿sí? Que tienen que ingresar esa glucosa, porque hay un montón de glucosa, hay que usarla, ¿sí? Hay alguien dice lemon pie, qué rico. Bueno, entonces, hasta ahí vamos. Comimos, tenemos glucosa, el páncreas segrega insulina, la insulina le va a tocar la puertita a la célula y dice hay que entrar la glucosa, ¿sí? Entonces, acá tenemos el hígado y tenemos el páncreas, ¿sí? Alta glucosa, dijimos, llega la señal al páncreas, el páncreas libera insulina. Entonces, esto más a modo de repaso que lo que dice el problema. ¿Cómo entraba la glucosa a las células? ¿Alguien se acuerda? ¿A través de qué cosa? De transportadores, perfecto. Y alguien me dice transportadores GLUT, ¿sí? ¿Son todos los transportadores GLUT iguales? ¿O se encuentran todos los transportadores GLUT en las mismas células? No, me dicen ahí muy bien. Bueno, a ver si a alguien se le ocurre un ejemplo. Si me pueden decir algún ejemplo de alguno que se acuerden. A ver cómo estamos. Miren que esto es integración metabólica, ¿eh? Les voy a preguntar de todo. GLUT1, GLUT2. Bien, ahí ya me tiran cuáles son las células. Muy bien, eso es importante que lo sepan. Depende de la cantidad que hay. Bueno, bien, uno me dice al horno. Bueno, entonces parece que dice al horno esa porque es una mujer. Vamos a empezar a contar más detallado, ¿sí? ¿Dónde están esos transportadores? Entonces, cuando hay mucha glucosa en los eritrocitos, ¿sí? Los eritrocitos serían glóbulos rojos, ¿sí? Quienes están encargados de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, necesitan un montón de energía porque si no llevan el oxígeno estamos al horno. En los eritrocitos se encuentra el transportador GLUT1, ¿sí? El GLUT1 está siempre presente y está siempre activo. ¿Qué quiere decir esto? Nadie necesita mandarle ninguna señal a nadie porque esos transportadores, ¿sí? Siempre que haya glucosa en la sangre lo van a estar captando, ¿sí? Ustedes acuérdense que la glucosa entraba a las células del intestino, ¿sí? Y pasaba por los transportadores, por la puerta de atrás, que sería la membrana basal de las células del intestino, hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y los glóbulos rojos también están en el torrente sanguíneo. Entonces, la glucosa, como habíamos estudiado, es muy soluble, es soluble en medios acuosos, o sea que también va a ser soluble en sangre, va a viajar hasta que se tope con un eritrocito y ahí directamente va a entrar porque siempre van a estar activos ese tipo de transportadores, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de transportadores, que son los GLUT2, ¿sí? Los GLUT2 específicamente se encuentran en hígado, en riñón, en páncreas y en los enterocitos, o sea, en el intestino, específicamente en la membrana vasolateral, ¿sí? Que es la membrana de atrás. La otra es la del borde del cepillo, que es la membrana apical, ¿sí? La de atrás, la membrana vasolateral, puede poseer estos GLUT2. ¿Alguien me puede decir si reaccionan a algo o si son sensibles a algo este tipo de transportadores? A ver si alguien se acuerda.
¿Están ahí? Denme una señal de vida, díganme no, no nos acordamos. No sé si me cortó internet. Bueno, ahí alguien me contestó tímidamente, pero bien. Depende de la glucemia. Muy bien, Joana, excelente. Estos transportadores responden a glucemia. ¿Qué quiere decir? Que si en la sangre hay una elevada concentración de glucosa, estos transportadores van a meter un montón de glucosa, o sea, van a funcionar más activamente. Mientras que si hay una baja cantidad de glucosa en la sangre, van a funcionar de manera menos activa, ingresando menos cantidad de glucosa porque no tengo un montón de glucosa en el cuerpo, ¿sí? Responde a glucemia. Es más elevada su actividad cuando hay más concentración de azúcar en la sangre y menor cuando hay menor cantidad, ¿sí? Por último estaba el GLUT4, ¿sí? El GLUT4 es ese que está en el músculo, ya sea esquelético o cardíaco, y en el tejido adiposo. ¿Y qué característica tenía el GLUT4? ¿Sí? Cuando hay poca glucosa, muy bien, ahí alguien ya me está diciendo la respuesta, Joana, muy bien. Cuando hay poca glucosa, en realidad, no tengo todos estos de acá, tengo menos cantidad, ¿sí? Tengo quizás uno o dos, ¿sí? Pero en el interior de las células tengo unas vesículas que contienen muchos más de esos transportadores, ¿sí? Cuando se libera insulina, la insulina lleva una señal a estas células del músculo o del tejido adiposo, avisándoles que hay glucosa disponible. Entonces, ante la señal de la insulina, estas vesículas que contienen los transportadores viajan hacia la membrana y entonces, ¿qué pasa? Se llena de transportadores la membrana que pueden ingresar más cantidad y más rápidamente la glucosa que está disponible en la sangre, ¿sí? Entonces, como bien dijo su compañera, ¿sí? Este tipo de transportador responde a la insulina. ¿Por qué? De nuevo, porque la insulina lleva un mensaje que avisa que estos eh, transportadores que están en la reserva de la célula del interior reservados vayan hacia la membrana y ayuden a ingresar mayor cantidad de glucosa, ¿sí? Entonces, comimos, ¿sí? La glucosa fue por todo el tracto hasta el intestino, se absorbió, fue a la sangre e ingresa a los tejidos, ¿sí? Por alguno de todos estos transportadores. ¿Qué es lo que va a hacer o qué es lo que van a hacer las células en general cuando tienen mucha glucosa? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo primero que va a hacer una célula cuando llega la glucosa al interior? ¿Para qué se usa la glucosa? ¿Qué les parece? Muy bien, dicen energía, dicen ATP y está perfecto todas esas respuestas, ¿sí? Cuando la glucosa llega a los tejidos, ¿sí? Si no tenemos energía, lo primero, claro, alguien dice para estar vivo, por supuesto, tenemos que mantenernos vivos. Para eso el cuerpo tiene que llevar adelante un montón de funciones vitales y todas esas funciones vitales requieren energía. Entonces, lo primero que va a hacer, ¿sí? El cuerpo cuando tiene glucosa, cuando empieza a ingresar glucosa, es utilizarla para generar energía. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, nosotros ya sabemos el camino más común, que es a través de la glucólisis, ¿sí? A través de la glucólisis, 2-piruvato, después acetil-CoA, entra el ciclo de Krebs, ¿sí? Acuérdense que se genera ATP, pero también se generan los colectivos de electrones, el NADH o el FADH2, y todos esos colectivos de electrones terminan en la cadena respiratoria, ¿sí? La cadena respiratoria hace el movimiento ese con los electrones que termina mandando protones primero al espacio intermembrana y después de vuelta al interior por la bomba que genera un montón de ATP, ¿sí? Este dato yo no me lo acordaba, pero lo dijo Lucas los otros días en la teoría, lo pueden ver en el video grabado, que aproximadamente por molécula de glucosa se generan, por todos los mecanismos que generan energía, 32 moléculas de ATP, ¿sí? Por cada molécula de glucosa, 32 moléculas de ATP. Fíjense la cantidad de energía que sacamos, ¿no? Energía pasto. Genial. Entonces, agarra la glucosa a los tejidos, lo primero que hacen es convertirla en energía a través del mecanismo que ya vimos. Ahora, ¿esto va a seguir para siempre? ¿Qué les parece? Siempre que haya glucosa va a seguir, si hay un montón de glucosa, en vez de comernos una media luna, nos comimos 5, ¿sí? Pues estaban buenísimas y nada, nos pegó el hambre, nos comimos 5 media luna.
es un montón de glucosa. Si dijimos que con una glucosa hacemos 32 ATP, bueno, vamos a tener un montón de energía, un montón de glucosa y un montón de energía. ¿Se va a seguir generando? No, ¿sí? Lo primero que se tienen que acordar es de las vías, que todas estas vías son vías reguladas. Entonces, el ATP, por ejemplo, es uno de las moléculas que va a, y no quiero decir inhibir, pero a desacelerar el ritmo de la glucólisis, ¿sí? Y sí, alguien dice acetil-CoA, muy bien, se inhibe y se acumula acetil-CoA. Exactamente. Los productos de este ciclo van a ser los mismos que inhiban, ¿sí? Para que no se siga generando, pues ya tengo un montón de energía. Entonces lo que dice el cuerpo es, mira, ya tengo un montón de energía, ¿sí? Ya estoy a full. Entonces el resto guardalo para otro momento en que no tenga energía, ¿sí? Almacenalo, como dijeron recién en el chat muy bien, ¿sí? Entonces, y acá llegamos a la pregunta, que la pregunta era, ¿en qué situación se encuentra activa la glucogenogénesis? Bueno, exactamente en esta. En una situación de elevada glucosa, donde ya utilicé un montón de glucosa para generar energía, los productos de esa vía, ya sean el ATP y otros que han visto, inhiben o desaceleran el ritmo de la glucólisis y entonces la glucosa, ¿dónde se acumula? Y ahí llegamos al final, ¿sí? Esto, bueno, me faltaba el cartelito. La glucosa, ¿sí? Va a viajar al hígado, donde principalmente ocurre esta vía, que es la glucogenogénesis, me lo tapa acá el cartelito, ¿sí? Y entonces convierte glucosa en glucógeno que puede ser almacenado, ¿sí? Principalmente en el hígado. Saben que puede haber otros tejidos, pero principalmente esto ocurre en el hígado, ¿sí? Entonces, de nuevo, una de las situaciones en la que ocurre o que se encuentra activa la vía de la glucogenogénesis es cuando tengo un exceso de glucosa en el organismo y entonces en el hígado principalmente se va a reservar esa glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? ¿Se entendió esta pregunta o hacia dónde va? ¿Cómo funciona, digamos, el proceso? Buenísimo. Como ven, para la última clase les puse colores, dibujos, todo, a ver si levantamos un poco la integración metabólica, que es un tema heavy. Bueno, entonces, si se entendió, ¿alguien quieren que les deje un ratito para pensar si alguno tiene o alguna otra duda que me quiera preguntar? Igual podemos volver para atrás. Si después alguien se perdió, me puede volver a preguntar sin ningún problema. Bueno, entonces estamos, ¿sí? Con esta pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Esperen que muevo todos los cartelitos, ¿sí? ¿Alguien dice si esta es la última clase? Sí, es la última clase, la clase 9. Integración metabólica, después ya a partir de el primero, creo que es el primer parcial, ya empezamos fecha de parciales. Bueno, la segunda actividad les plantea, frente a una disminución de la glucemia, ¿sí? Disminución de la glucemia, estamos en la condición metabólica opuesta a la que vimos recién, ¿eh? Recién teníamos elevada glucosa, ¿sí? Y todo lo que pasó es... Ay, no más casino. Bueno, che, no más chiste en el chat que me desconcentro. Bueno, entonces, es la situación opuesta. Sí, es la situación opuesta. Entonces, tenemos poca glucemia. ¿Cómo se relaciona el metabolismo del músculo y el del hígado en una situación donde hay baja glucemia? ¿Sí? Y lo otro que pregunta es cómo se relaciona el metabolismo del tejido adiposo con el hígado. Es decir, cuando hay una situación o una condición metabólica de baja glucemia, ¿qué pasa o qué procesos se relacionan, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien el tema de la relación entre el músculo y el hígado y entre el tejido adiposo y el hígado en esa circunstancia, ¿sí? Entonces, así como dijimos que cuando había una situación de elevada glucemia, el páncreas liberaba una hormona que se llama insulina, ahora les pregunto, ¿qué pasa cuando hay una situación de baja glucemia? ¿Quién le avisa al cuerpo que estamos escasos de glucosa, que es la fuente principal de energía? ¿Quién le avisa al cuerpo? Ahí hay una que está bien, otra que está ahí. La insulina no es. La insulina avisa cuando hay mucha glucosa. Hace eso, esa es su señal. O sea que
A lo sumo, si es con otra molécula, o sea, si es una hormona, es otra hormona. Bien, ya varios en el chat me dijeron glucagón. Pero ojo, el hígado no tiene nada que ver con esto todavía. Quien segrega esa hormona, de la misma forma que segregaba la insulina, es el páncreas, ¿sí? Entonces, así como cuando estaba la señal de una alta glucosa, el páncreas segregaba insulina, cuando hay una señal de baja glucosa, el páncreas va a segregar, en este caso, glucagón, ¿sí? Eh, bueno, a ver, Ludmila, perdón que interrumpo la clase, que me estás haciendo la pregunta, sí vi tu mail. Eh, Te voy a pedir si le podés escribir al encargado, el coordinador de la materia, ¿sí? Ahora después te voy a dejar en el chat el mail. Escribirle un mail a ver cómo podés hacer para hacerlo del examen, porque él es el que se encarga de todo eso. ¿Y te contestó? Bueno, ahora te podés, Sofi, vos le podés escribir a Ludmila por privado, a ver cómo coordinamos. Si no, yo hablo con el coordinador, ¿sí, Ludmila? Le escribo yo y le aviso de tu caso que por favor te conteste el mail. Bueno, entonces, tengo una situación de baja glucosa, vamos a ver qué pasa con los tejidos, con el hígado, dijimos el músculo y el tejido adiposo, pero ya sabemos que quien lleva la señal de que en este caso hay baja glucosa y no alta glucosa es el glucagón, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por algún lado. Esperen que no sé dónde poner los cuadraditos porque voy a necesitar todo. Entonces, esto quiere simbolizar un hígado y esto quiere simbolizar un músculo. Parece una cebolla de verdeo, pero es un músculo, es una fibra muscular. Que se conectan como todo lo que sean señales o metabolitos van a pasar del tejido a la sangre y de la sangre al otro tejido, ¿sí? Por si alguno no había caído en cuenta de eso. Y las cosas que se pasen de un lado y para el otro para comunicar, ¿sí? Los tejidos, los distintos tejidos, tienen que ser solubles en la sangre y si no son solubles en la sangre, estar unidos o formando alguna estructura que sí sea soluble en la sangre. ¿Sí? Esto es importantísimo. Por ejemplo, un triglicérido no puede andar nadando por la sangre porque es insoluble. Y ya sabemos que si es insoluble, ¿sí? Se va a precipitar o va a formar un sólido y no va a estar nadando o fluyendo por la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, esto es importante porque entonces yo cuando les pongo una flecha de que algo va de acá para allá o de allá para acá, directo quiere decir que ese metabolito o esa sustancia es soluble en la sangre, y si no, les voy a decir cómo se hace para que pasen por la sangre de manera correspondiente, ¿sí? Entonces, situación de baja glucosa, ¿sí? Cuando teníamos alta glucosa, yo usé todo lo que necesitaba para hacer energía y lo que no lo almacené, ¿sí? En el hígado mayoritariamente, pero también en el músculo, ¿sí? El músculo también puede acumular, en este caso, glucógeno. Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el músculo? ¿Sí? ¿Por qué arrancamos? Porque después le voy a mostrar que hablo del tejido adiposo, pero arranco por el músculo. ¿Por qué es tan importante que el músculo tenga energía? Díganme, por ejemplo, un tejido muscular que sea absolutamente indispensable para la vida. Hay muchos, pero uno que si deja de funcionar, vamos a tocar el arpa. Muy bien, el corazón, ¿sí? El músculo cardíaco. Entonces, el corazón tiene que comprimirse para bombear la sangre a través de la cual lleva el oxígeno y los nutrientes para que funcione todo nuestro cuerpo, incluido nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, el músculo siempre tiene que tener energía. No podemos quedarnos un periodo sin energía porque sonamos, ¿sí? No funciona el corazón y nos morimos. ¿Se entiende? Entonces, es de suma importancia, ¿sí? Que el músculo siempre tenga energía. Siempre tiene que funcionar. ¿Sí? Porque cuando uno piensa en músculo, por ahí se imagina el bíceps, pero no, el más importante es el tejido cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco, que es el que tiene que funcionar para que todo nuestro cuerpo reciba tanto oxígeno como nutrientes que son indispensables para la vida, ¿sí? Entonces, si el músculo se queda sin glucosa en la sangre, tiene que empezar con el plan B. ¿De dónde saco, ¿sí? La fuente de energía que necesito para funcionar, para vivir? Bueno, va a arrancar por el glucógeno, ¿sí? Agarré, tenía un montón de glucosa, las acumulé en glucógeno, cuando las necesito, las saco, ¿sí? Entonces,
convierte el glucógeno en glucosa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Bueno, la glucosa lo primero que va a hacer es tratar de reponer los niveles de energía, porque se supone que si tengo poca glucosa, tengo poca energía. Entonces, bueno, piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ATP. El mismo caminito que vimos hoy, ¿sí? Y entonces nos sube un poquito los niveles de glucosa, ¿sí? Ahora, ¿es para siempre esto? ¿Va a alcanzar con eso? Sí, y bueno, depende. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a dormir 8 horas, que es una situación, el ayuno, que es una situación de una baja glucemia, y el cuerpo va a sacar de acá y le va a alcanzar, ¿sí? Porque probablemente, bueno, nos comimos bien antes de irnos a dormir y entonces nos va a alcanzar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estamos mucho tiempo sin ingerir alimento o, por ejemplo, si estamos en una situación de ejercicio prolongado? Es decir, estamos forzando un poquito más al organismo, ¿sí? Estamos usando mucha más energía y por lo tanto a lo mejor todo esto no nos alcance. Bueno, entonces ahí, en vez del plan B, vamos a tener que recurrir al plan C, ¿sí? A las otras maneras que tiene el organismo de generar energía, ¿sí? Entonces, una de las formas que vimos es obtener energía a partir de las proteínas, ¿sí? Alguien dice ácidos grasos, está muy bien, ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a arrancar por las proteínas, ¿sí? Entonces, ¿de qué están conformadas las proteínas? Bueno, de aminoácidos. Y a la vez esos aminoácidos están formados por un esqueleto carbonado, ¿sí? Ese quiere decir esqueleto carbonado, más un grupo amino, ¿sí? ¿Qué parte de los aminoácidos puede usar el cuerpo para generar energía? De todo el aminoácido, ¿qué parte utiliza? Muy bien, los esqueletos carbonados, ¿sí? Ahora, ¿puedo usar el esqueleto carbonado y dejar este grupo amino boyando por el cuerpo? ¿Y al cuerpo le da lo mismo? No, ¿sí? ¿Por qué no? Porque es tóxico, muy bien. Porque forma otro compuesto que se llama amonio y que es absolutamente tóxico para el cuerpo. Entonces, podemos usar, ¿sí? Tenemos las proteínas, tenemos un montón de proteínas, ¿sí? Entonces dice el cuerpo, bueno, necesito energía, lo saco de lo que tengo a mano. Bueno, tengo las proteínas, las uso. Pero como solo puedo usar el esqueleto carbonado, ¿sí? Que entrará, por ejemplo, por aquí. Pero habíamos visto otras vías, ¿sí? Cuando vimos metabolismo de proteínas, hay muchas vías en las cuales pueden participar esos esqueletos carbonados y dar energía. Acá yo les cuento esta, que es a partir del acetil-CoA y el mismo caminito que veníamos viendo. Pero fíjense después, estudien el resto de las vías donde también pueden participar estos esqueletos carbonados, ¿sí? Porque aparte proteínas tenemos en todos los tejidos de nuestro cuerpo, entonces es una fuente de energía que está asequible, digamos, que está a la mano, ¿sí? Bueno, ahora el tema es qué hacemos con estos grupos que son tóxicos, ¿sí? Este esqueleto carbonado se los tiene que pasar a alguien. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llama la reacción a través de la cual yo transfiero un grupo amino? No me lo saco encima, lo transfiero. Sí, ahí alguien ya está contando algo más específico, pero el nombre genérico de la reacción. Muy bien. La reacción por la cual yo transfiero un grupo amino de uno a otro lado se llama transaminación. Ojo que alguien me dice transaminación oxidativa y no, por ahí estás mezclando dos cosas, Ludmila. La transaminación es la reacción por la cual yo transfiero un grupo amino, ¿sí? Y la otra reacción a la que voy a hacer referencia es desaminación oxidativa. Y ahí es cuando se lo saco directamente. No es que lo cambio de lugar, sino que se lo saco. Es decir, si yo hiciera un dibujito muy burdo que tengo un aminoácido, ¿no? Con el grupito amino, ¿sí? Transaminación es que viene otra bolita sin el grupo amino y se lo paso. Y desaminación oxidativa es que yo lo corto y ese grupo amino queda libre, ¿sí? Entonces, esto es una transaminación. ¿A quién se lo puedo transferir? Y eso muy bien ya me estuvieron diciendo. Puede reaccionar con un alfa-cetoglutarato y dar glutamato, ¿sí? Que va a tener un grupo amino, ¿sí? El glutamato, por otra reacción de transaminación, puede convertirse en alfa-cetoglutarato y transferirle su grupo amino a la alanina, al piruvato en realidad, que forma alanina, ¿sí? Es decir, el grupo amino pasa del glutamato a la alanina. O puede tomar otro segundo grupo amino y convertirse en glutamina,
¿sí? La glutamina tiene 2 grupos aminos y la alanina tiene 1, ¿sí? Ahora, estas dos sustancias son solubles, ¿sí? Estas dos sustancias son solubles, ya no sé dónde poner mi imagen, en la sangre, son solubles en agua. Entonces, pueden pasar directamente, ¿sí? Al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo ir hacia el hígado, ¿sí? Acuérdense que el ejercicio nos pedía que relacionemos lo que pasa en el músculo con lo que pasa en el hígado en una situación de baja glucemia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el hígado? Bueno, ustedes se acuerdan que en realidad, bueno, la glutamina pierde una amoníaco, un grupo amino y después entra a las mitocondrias, ¿sí? Y pierde el segundo amino por desaminación oxidativa. O la alanina también se encuentra, digamos, con otro alfa-glutarato, forma glutamato, el glutamato también entra a las mitocondrias y ahí por desaminación oxidativa pierde el otro grupo amino, ¿sí? Entonces, esto sí quiero que quede claro que todos estos amoníacos están adentro de la mitocondria del hígado, ¿sí? Se terminan de perder adentro de la mitocondria. Y en la mitocondria ocurre lo que están diciendo en el chat, ¿sí? Que es el ciclo de la urea, ¿sí? Entonces, esta urea que se forma en el hígado, ¿a dónde va a parar después? Que también es soluble, por las dudas, en el torrente sanguíneo, va a ir a parar al riñón, exactamente, y se va a excretar por la orina. Entonces nos vamos a sacar de encima esa sustancia que es tóxica para el cuerpo, ¿sí? Entonces, agarré las proteínas, el esqueleto carbonado lo utilicé como fuente de energía y este grupo que es tóxico, por distintas vías, lo llevo hasta el hígado y el hígado lo convierte en urea, que es la sustancia que finalmente eliminamos por orina, ¿sí? Entonces, repasamos. ¿Me escuchan bien? Ahí Jessica dice que no sabe si no escucha. ¿Puedo ser yo? Que internet me va y me viene hoy. Avísenme. ¿Se escucha? Bueno. Acuérdense que si a alguno se le corta y no escucha bien, después esto está grabado, ¿sí? Yo hoy, ni bien termina la clase, se lo paso al coordinador y ya lo sube. Así que si a alguno por ahí alguna parte se le corta, va a quedar la grabación y lo van a poder escuchar bien. Porque aparte la grabación no depende de internet, porque yo lo grabo con mi compu, ¿sí? Así que lo vuelven a ver en el video. Bueno, entonces, de nuevo, situación de baja glucosa, de baja glucemia o de baja glucosa en sangre. Primero usamos el glucógeno, después usamos proteínas y después, como bien dijo una compañera suya, ¿qué viene? La última, la que más cuesta, ¿sí? Cualquiera que quiere bajar de peso lo sabe. ¿Qué es lo último que se usa como fuente de energía? Ahí en el chat tengo una respuesta. Lo último que se quema. Bueno, muy bien. Está tímido, pero es la grasa, son los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, triglicéridos, la grasa, ácidos grasos, son todas respuestas correctas. Entonces, perdón, me faltó una vía. Bueno, esperen un cachito, porque me había olvidado de esto. Que la alanina, ¿sí? Que también pasó por acá, que puede entrar para el ciclo de la urea, ¿sí? Se va a convertir en piruvato, ¿sí? Acuérdense que yo les contaba que había un proceso de desaminación oxidativa por la cual se pierde, digamos, se forma el glutamato que va a parar acá. Y ese piruvato también puede formar glucosa, ¿sí? A partir de la gluconeogénesis que se da en el hígado, ¿sí? Entonces fíjense que de estas proteínas usamos el esqueleto carbonado, pero después también a través de la alanina podemos formar piruvato que también puede formar glucosa, ¿sí? No es un montón de glucosa, pero esa glucosa puede ir a la sangre y de la sangre a todos los tejidos que lo necesiten, como por ejemplo el músculo, ¿sí? Es otra vía a través de las proteínas por la cual genera un poquito más de glucosa, ¿sí? Este tejido que está de este lado, ¿sí? Es el hígado. En particular la urea, después se va al riñón, ¿sí? Que es el que excreta finalmente la urea. Y ahora sí, la última vía que hemos dicho, que es la de los ácidos grasos, ¿sí? Ya vamos a ver, ahora cuando relacionemos el hígado con el tejido adiposo, cómo es que los ácidos grasos vienen por la sangre. Yo les voy a contar eso. Pero vienen por la sangre y cuando llegan al músculo, ¿qué es lo que ocurre? Se activan, ¿sí? Se activan reaccionando con la coenzima A, a través de la acetil-CoA de la acetil-CoA sintasa, y entonces
así activos, ¿sí? Van a ir a la mitocondria y en la mitocondria van a sufrir un proceso que se llama beta-oxidación, ¿sí? Y este proceso de beta-oxidación también va a generar energía, ¿se acuerdan? ¿Alguien me dice si se acuerda de esto algo? ¿Se acuerdan algo? Bueno, entonces, en la beta-oxidación, ¿sí? Entonces tengo otra vía a través de la cual, ¿sí? Yo voy a ir perdiendo moléculas de carbono, ¿sí? Y en cada pérdida, en realidad no de carbono, porque pierdo cadenitas de 2 carbonos, ¿sí? Voy perdiendo una acetil-CoA en cada paso, voy generando NADH2, NADH y FADH2, ¿sí? Que esos colectivos de electrones van a la cadena respiratoria y además genero acetil-CoA que va al ciclo de Krebs y que genera ATP, FAD, NADH y FADH y todo eso también a la cadena respiratoria que genera ATP, ¿sí? Así que fíjense que esto también es una fuente alternativa de energía, ¿sí? Entonces, todas las vías, ¿sí? Cuando nos quedamos sin glucosa, el músculo puede usar la que viene del glucógeno, ¿sí? Y usar la glucosa. Puede usar las proteínas, ¿sí? Su esqueleto carbonado, teniendo en cuenta que siempre tengo que eliminar ese grupo amino tóxico. Y esta vía, por ejemplo, de la gluconeogénesis que se da a partir de la alanina. O puedo utilizar los ácidos grasos a partir de la beta-oxidación, ¿sí? Pero todas son los mecanismos alternativos que tiene el organismo cuando me quedo sin energía. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esta relación entre el hígado y el músculo. Ahora les voy a contar un poquito más de esta última vía, que la dejé chiquita porque como vamos a ver la relación entre el hígado y el tejido adiposo, lo vamos a ver bien. ¿Cuándo paso el presente? Espérenme 10 minutitos, explico una cosa más y ya les paso el presente. Es cortita la clase de hoy, así que no falta mucho. Bueno, vamos a lo siguiente, la relación entre el metabolismo entre el tejido adiposo y el hígado. Entonces seguimos en esta situación. Hay baja glucosa, ¿sí? Entonces el páncreas dice, bueno, le tengo que avisar al cuerpo mediante alguna señal que hay baja glucosa. Bueno, voy a segregar glucagón, ¿sí? El glucagón, en particular, en el tejido adiposo, activa una enzima que se llama lipasa, ¿sí? Que ya la vimos un montón, tanto en metabolismo como en el proceso digestivo. ¿De qué se encarga la lipasa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hace? Lipasa, como su nombre lo indica, es, digamos, una enzima que rompe cosas, ¿sí? Bien, se encarga de degradar los lípidos, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los lípidos? Bueno, los lípidos están en el tejido adiposo, ¿sí? Particularmente en este tejido adiposo están reservados, ¿sí? Como estas gotitas de grasa, ¿sí? Los triacilglicéridos o triglicéridos, ¿sí? Ustedes se acuerdan que los triacilglicéridos estaban formados por dos componentes, si se quiere. ¿Cómo se llaman los dos componentes que forman los triacilglicéridos? Uno es el glicerol, correcto. El glicerol es como la cadenita de 3 carbonos, como el esqueleto de 3 carbonos. Pero después tiene las colitas, ¿sí? Esas colitas de muchos carbonos que son insolubles. ¿Cómo se llama? Glicerol es correcto y ácidos grasos. Muy bien. Entonces, la lipasa, ¿sí? Que se activa por acción del glucagón, que es segregado por el páncreas en una situación de baja glucemia, ¿sí? Se encarga de degradar los triacilglicéridos presentes en el tejido adiposo, ¿sí? O sea, ustedes piensen esto, el cuerpo ya gastó el glucógeno, ¿sí? El esqueleto carbonado, ¿sí? Y ahora tiene que seguir gastando energía, porque no sé, se me ocurrió ir 2 horas al gimnasio. Y bueno, mi cuerpo no estaba preparado para tanto, empiezo a quemar todo hasta que llego a las grasas, ¿sí? Es de lo último que se gasta, porque está guardadito, bien guardadito acá en el tejido adiposo, pero ocurre. Cuando lo necesito tengo esta reserva extra, ¿sí? Entonces, por acción de la lipasa ocurre lo que se llama como lipólisis, ¿sí? El proceso que se llama lipólisis, que justamente se basa en romper los triglicéridos en sus dos componentes, el glicerol y los ácidos grasos que quedan libres, ¿sí? Entonces,
páncreas, glucagón, activa la lipasa degrada los triacilglicéridos en el proceso que se llama lipólisis y se forma entonces glicerol y ácidos grasos libres, ¿sí? Ahora, ¿a alguien se le ocurre para qué puedo hacer eso, usar eso? ¿Para qué se les parece que puedo usar? Vamos a arrancar por los ácidos grasos. ¿Qué puedo hacer con los ácidos grasos? Medio que ya lo dijimos recién. Energía, dice alguien en el chat. Está bien, Ludmila, porque básicamente lo que necesito es energía. O sea que todo lo que haga con esas dos moléculas va a ser introducirlas en alguna vía que me permita obtener energía. ¿Sí? Dice que se usan como energía en el músculo, es correcto, ¿sí? Es lo que vimos recién, pero ahora lo queremos relacionar con el hígado, ¿sí? Bueno, entonces, sí es generar energía, pero como creo que no sé si terminan de entender lo que les digo, les voy a ir diciendo yo. Entonces, tanto el glicerol como los ácidos grasos libres, si lo queremos relacionar con el hígado, van a tener que viajar por el torrente sanguíneo al hígado, ¿sí? El glicerol, fíjense todos los H que tienen, es una molécula pequeña, ¿sí? Va a ser soluble en agua, no va a tener ningún problema, va a salir del tejido adiposo y va a viajar por la sangre hasta el hígado, ¿sí? Eso no vamos a tener drama. Ahora, los ácidos grasos, ¿sí? No son solubles, ya los vimos, son cadenas de mucho carbono y si bien tienen un OH acá no alcanza para que eso sea soluble en agua. Entonces van a tener que buscar la forma, ¿sí? Y lo van a hacer a través de un transportador, ¿sí? O una proteína que se llama albúmina. Entonces, estos ácidos grasos libres, para poder salir del tejido adiposo, se van a tener que unir a esta proteína albúmina y recién ahí van a poder ser transportados a través de la sangre hacia los distintos tejidos, ¿sí? Como el músculo que vimos recién o, por ejemplo, el hígado, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Lo genero. El glicerol puede viajar por la sangre porque es soluble y los ácidos grasos que no son solubles viajan unidos a esta proteína que se llama albúmina, ¿sí? Entonces, una vez que están en el hígado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se usan o en qué vía se introducen estos dos elementos o estos dos metabolitos para poder generar energía? Bueno, los ácidos grasos, ¿sí? Van a pasar lo que ya dijimos recién. Lo primero que va a pasar, por acción de la acil-CoA sintasa, ¿sí? Se van a activar, o sea, van a introducir un grupo de coenzima A en su estructura. Bueno, este me quedó como al revés, pero este grupito acá es donde pongo el CoA, es esta parte de acá, es lo mismo. Y después, a través de un transportador de carnitina, van a ser ingresados, ¿sí? Dentro de la mitocondria. Una vez que están adentro de la mitocondria, van a sufrir distintos pasos de oxidación, donde en cada paso de oxidación van a perder una molécula de acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA tiene dos carbonos y un grupo CoA, ¿sí? De coenzima A. Entonces, esta cadenita, por cada paso, va a ir perdiendo tiki de a dos carbonos, ¿sí? CoA, 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 CoA. Todo ese acetil-CoA, nosotros ya sabemos dónde va a parar, ¿sí? Va a ir a parar, ¿a dónde? Al ciclo de Krebs y de ahí se va a generar ATP y también se van a generar NADH y FADH que van a ir a parar a la cadena respiratoria y de la cadena respiratoria voy a obtener ATP. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Y entonces, a través de ese proceso de la beta oxidación puedo obtener energía a través del acetil-CoA que se genera por este proceso. ¿Sí? ¿Eso lo ven? ¿Esta vía? No la desarrollé más, pero ustedes tienen, digamos, esto es como para que entiendan cuál es el caminito. Los pasos están súper detallados en las clases anteriores. Por el otro lado, ¿sí? Voy a generar glucosa a través del proceso de la gluconeogénesis, pero en este caso lo voy a hacer a través de lo que se llaman precursores no glicosídicos, ¿sí? Que ya lo vimos varias veces a esto. ¿Alguien me puede decir, en este caso el glicerol vendría siendo un precursor no glicosídico, ¿sí? Entonces, podemos formar, en vez de a partir de piruvato, a partir de glicerol, ¿sí? Se puede generar glucosa por la vía de la gluconeogénesis. ¿A alguien se le ocurre alguna otra sustancia a través de la que podamos generar la glucosa o que se llame también precursor no glucosídico? Muy bien, alguien dijo esqueletos carbonados, está perfecto, lo vimos recién, ¿sí?
A través de los esqueletos carbonados se puede generar glucosa a través de la gluconeogénesis. Alguien dijo piruvato, está perfecto. También lo vimos hace un ratito cuando vimos lo de la alanina que se convertía en piruvato y el piruvato puede generar glucosa. Y finalmente lactato, ¿sí? El lactato se puede generar en el músculo a veces cuando hay lo que se llama ejercicio anaerobio, ¿sí? No hay suficiente oxígeno, entonces se forma el lactato que se acumula en el músculo y que se puede utilizar como fuente de energía, ¿sí? Entonces, eso queda claro, se pueden usar las dos partes o los dos componentes de los ácidos grasos para generar energía, ¿sí? Y es un montón de energía, porque fíjense que por una cadena ácido graso se puede generar un montón de moléculas de acetil-CoA y entonces se puede generar un montón de ATP, ¿sí? Entonces, este es el caminito. ¿Alguna duda respecto de esto? Esto es como cortito porque, bueno, un poco de las cosas ya las habíamos visto antes, pero esta sería la idea, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, yo los aliento a que cuando vayan a estudiar, hagan esquemas de este estilo, ¿sí? No sé si lo van a hacer en un PowerPoint, obviamente, pero aunque sea en la carpeta, yo les puedo mostrar que esos mismos esquemas los tengo en mi cuaderno, no sé si se llega a ver, pero tengo mi cuaderno lleno de esquemas donde dice exactamente esto, porque la mejor forma para mí es dibujando, cuando son cosas tan complicadas, porque después uno memoriza los nombres, pero lo más importante es aprender los procesos, ¿sí? Si entramos en una dieta libre de glucosa, bueno, es un problema, ¿sí? Yo lo he nombrado, hay una dieta particular que se llama dieta keto, que justamente se basa en no comer hidratos de carbono, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo de esa dieta? Que finalmente se van a acumular lo que se llaman cuerpos cetónicos, ¿sí? Y los cuerpos cetónicos terminan siendo tóxicos para el organismo. Entonces, nuestro cuerpo trabaja a base de glucosa, ¿sí? Hay un montón de otras fuentes de carbono, pero la realidad es que fíjense que la vía primera de obtención de energía es a través de los hidratos de carbono. Todas las otras vías se activan cuando no hay glucosa, o sea que la primera vía del cuerpo es el hidrato de carbono. Entonces, bueno, uno puede hacer ciertas cosas, por ejemplo, usar esta dieta libre de glucosa, pero tiene que hacerlo en condiciones muy controladas, con la asesoría de un médico y no por mucho tiempo, ¿sí? No, ¿cuál es la mejor dieta? No sé. Yo creo que uno tiene que comer balanceado y hacer ejercicio. Yo tengo 42 años y hace unos cuantos años que si no me puedo hacer ejercicio, por más que me mate de hambre, el tejido adiposo no se mueve. Así que hay que comer de todo, ¿sí? Hay que comer legumbres, ¿sí? Verduras, frutas. Aparte piensen que las dietas que son libres de hidratos de carbono no se pueden consumir ni siquiera frutas. Están absolutamente prohibidas las frutas, porque son una fuente de energía de hidrato de carbono súper disponible por la fructosa de las frutas. Entonces, es como una dieta fea. Una se la pasa comiendo, no sé, huevo, tocino, qué sé yo. Así que bueno, claro, es aburrido hacer dieta. Hay que comer sano, no pasarse y hacer ejercicio. Y uno ahí puede tener un par de kilitos de más, pero va a tener el cuerpo sano, quédense tranquilos. Hay alguien dice que bajó 15 kilos por la Fascu. Y sí, es triste. Nunca me pasó, ¿eh? Yo cuando estudiaba me estresaba y engordaba peor. Así que todo puede ser. Depende del organismo. Bueno, les voy a tomar asistencia porque nos vamos por la tangente, así no se hace tarde. Así la gente me estaba preguntando ya. Eh, Bánquenme un cachito. Largo el sondeo y ahí está. ¿Ya están viendo el sondeo? Ahí estamos. Pero bueno, si uno come variado es lo mejor. Y si hay algún vegano o vegana en el grupo, también puede comer variado siendo vegano. Hoy en día se conocen un montón de alimentos que son, eh, digamos, que se intercambian por las carnes o por las proteínas animales y uno puede llevar una vida súper sana igual. Así que
Sí, algunos me están preguntando, ay, me perdí en el chat de tantas preguntas. Si hacían el sondeo, aunque lo hayan dicho en el chat, si están presentes, todos los que estén presentes, por más que me hayan dicho en el chat que les pase el presente, hagan el sondeo, porque es la forma más fácil para mí, si no después tengo que ir a buscarlos en el chat. Las legumbres son buenísimas. Hace poco salió un artículo que para el funcionamiento del cerebro son bárbaras. Así que, pero todas las legumbres, ¿eh? Las lentejas tienen, son creo que las que, como las más nutritivas, pero las arvejas que son más ricas. Sí, Jessica, no hay ningún problema porque nosotros juntamos todas las asistencias de todas las comisiones, así que con que hayan pasado asistencia en alguna comisión, no importa dónde estén matriculados, les pasamos el presente igual. Están preguntando las asistencias. Nosotros ahora, antes de las fechas de exámenes, seguramente hagamos un control. Como les digo, juntamos las asistencias de todas las comisiones y cotejamos con la lista de alumnos. Y si alguno no está en condiciones de rendir, supongo que se les avisará, ¿sí? Pero no se hagan ningún problema. Y si alguno, repito por si alguno escuchó, si es de otra comisión y pasó el presente acá o en alguna otra comisión, está perfecto porque el tema es que tengan el presente, no importa en qué clase, ¿sí? Bueno, voy a cerrar el sondeo. Espérenme un cachitito que tengo que guardar las respuestas y... Ay, se me tildó esto. Ahí estamos. Em, bueno, listo. Bueno, ahí estamos. Bueno, hasta acá estamos. Bueno, muchas gracias. Nos falta la última que es súper cortita y ya terminamos. La última pregunta, uy, justo me quedo acá. Plantea lo siguiente. Dice, ¿por qué los hepatocitos, ¿sí? Acuérdense que los hepatocitos son las células del hígado, estamos hablando del hígado, de un paciente diabético tipo 1 se activan las mismas vías que cuando disminuye la glucemia en una persona que no posee esta enfermedad, ¿sí? O sea, nos está preguntando por qué en una persona, ¿sí? Que es diabética pasa que el hígado actúa de la misma forma con esta enfermedad que si fuera una persona sana, pero donde no hay glucosa. A ver qué les parece. ¿Alguien se acuerda algo? ¿Alguien se acuerda, aunque sea, vamos más para atrás? ¿Cuál es la diabetes? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Vamos a empezar por el principio. Dos, muy bien. Dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿sí? En la diabetes tipo 2, ¿alguien se acuerda qué pasa? Este es nos presenta el caso de la 1, pero ¿alguien se acuerda de la tipo 2? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que falla? Bueno, ahí me están contestando otras cosas, así que yo les cuento. En la diabetes tipo 2, lo que existe es una resistencia a insulina, ¿sí? Entonces, es como que el hígado, perdón, el páncreas segrega insulina, pero los tejidos no la sensan, ¿sí? Capaz que hay un montón de insulina, pero sensan que hay poquito, hay como una resistencia a la insulina. Entonces, por más que haya un montón de glucosa, el cuerpo ingresa poca porque piensa que hay poca. Acuérdense que muchos de los transportadores de glucosa, en especial los GLUT4, que estaban justamente en el músculo y en el tejido adiposo, reaccionan o son sensibles a insulina, ¿sí? Entonces, si yo pienso que hay que hay poca glucosa, o porque en realidad lo que no senso es la insulina, no puedo ingresar la glucosa que necesito para las funciones vitales. Entonces, en ese caso, en esa enfermedad, uno puede tener una buena alimentación sin pasarse digamos, de azúcares, por así decirlo,
y comer una baja cantidad de azúcares y puede tener una vida normal, ¿sí? Pero la diabetes más complicada es la diabetes tipo 1, que es la que nos plantea el ejercicio. En la diabetes tipo 1, ¿qué es lo que pasa? Exacto. Yo tengo el páncreas que me libera mis dos hormonas, que son las que me llevan señales al cuerpo, ¿sí? La insulina, que me dice cuando hay un montón de glucosa, ¿sí? Y el glucagón, que es cuando hay muy poca glucosa, ¿sí? Y en función de eso, el cuerpo reacciona, ¿sí? Si hay insulina porque hay mucha glucosa, empieza a ingresar glucosa a las células para usarla o para acumularla, ¿sí? Y en el caso de que haya glucagón, al contrario, me dice, mira, no, tengo poca glucosa, hay que activar las vías alternativas para obtener energía, ¿sí? Pero en la diabetes tipo 1 no es que no haya glucosa, porque yo puedo comer un montón de glucosa, sino que lo que falla es que el páncreas no secreta insulina. Entonces, los tejidos, ¿qué dijimos que hacen insulina? Es una hormona que lleva un mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Tengo un montón de glucosa. Pero si el mensaje no llegó, nunca las células del cuerpo se van a enterar que hay un montón de glucosa, ¿sí? Por eso se llama la diabetes tipo 2, tipo 1 es insulino dependiente. Tengo que inyectar la insulina para que las células puedan usar, porque si no, nos morimos, ¿sí? No podemos ingresar glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, alguien está preguntando si el glucagón genera alguna enfermedad. Yo supongo que sí, pero si es así no la conozco. No creo que sea la opuesta a la diabetes, ¿sí? Em, Porque el cuerpo se da cuenta cuando no tiene energía y supongo que sacará alguna vía alternativa. Será menos eficiente, pero bueno. Em, entonces, bueno, me quedo la pregunta del glucagón, después la voy a buscar. Entonces, en el caso de la tipo 2 no tengo insulina. ¿Y cómo se relaciona que no haya insulina con que haya poca glucosa? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? O sea, tengo una persona que tiene diabetes y se van a activar las mismas vías que en una persona que está pasando un ayuno, por ejemplo, o un ejercicio prolongado. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que interpreta el cuerpo? ¿Sí? Mira esta foto del cuerpo y ¿qué dice? Si tengo glucagón pero no tengo insulina, entonces en esa situación, ¿qué pasa? Es una situación de poca glucosa, ¿sí? Las señales que sensa el cuerpo es que no tengo insulina porque entonces no hay azúcar, ¿sí? Porque no hay insulina, no hay glucosa, y tengo glucagón, ¿sí? Entonces el cuerpo interpreta, bueno, tengo poca glucosa, si tengo poca glucosa activemos todas las vías para generar energía alternativa, ¿sí? Y entonces, ¿sí? El cuerpo piensa y baja glucosa y pasa lo mismo, se activan todas las vías que vimos recién, cuando hay una baja concentración de glucosa en el cuerpo, ¿sí? Entonces, como cuando disminuye la glucemia, ¿sí? Está esta misma relación de hormonas, entonces el cuerpo interpreta ante la falta de insulina que en realidad tengo poca glucosa en el cuerpo cuando lo que estoy teniendo es una enfermedad, ¿sí? Por eso, de nuevo, este tipo de enfermedad, este tipo de diabetes, es lo que se llama insulino dependiente y requiere para el tratamiento del paciente, ya aquí no sirve una buena dieta, porque si no, las células nunca se van a dar cuenta que hay glucosa y no la van a ingresar a las células. Entonces no sirve en este caso una dieta balanceada, sino que lo que tengo que hacer, lamentablemente, es inyectar mi insulina, ¿sí? Que le da la señal a las células del cuerpo de que tienen que ingresar la glucosa que sí está presente, ¿sí? Porque tengo la glucosa, lo que pasa es que el cuerpo no se entera. Y bueno, hasta acá llegamos, chicos y chicas. Esta es la última actividad del cuestionario. No sé si tienen alguna duda, alguna cosa que les haya quedado por preguntar. A lo mejor alguna cosa que vimos en la clase o que vieron en la teoría y que les quedó la duda. Más o menos vimos todo lo que dimos en la clase, pero bueno, siempre puede faltar algo. ¿Estamos? ¿Me perdieron? ¿Los perdí, digo? Bueno, genial. Entonces, si no hay consultas,
Em, bueno, nos despedimos. Ah, y no hice un juego de despedida, Estefanía. Vos sabés que lo pensé y después estuve enferma estos días y se me reolvidó. Pero bueno, mañana hay tutoría. Mañana a la noche hay tutoría. Así que vayan, vayan, aprovechen la última clase de juegos. Diviértanse con la timba, como dijeron ahí en el chat. Y bueno, mucha suerte en los exámenes. Espero que puedan rendir y que puedan aprobar. Sí, si no, no se desanimen, que se puede recursar, se puede volver a rendir. ¿Sí? Acuérdense que un tropezón no es caída, ¿eh? Así que a seguirla peleando. Bueno, perfecto entonces. Los parciales vamos a corregir, alguien dice conmigo, no, en los parciales es genérico, ¿sí? Todos nos hacemos cargo del parcial y corregimos, así que vamos a estar todos ahí ayudando en las correcciones. Las fechas estaban, a ver, no sé si ya están publicadas. Déjenme fijarme. Sofi, ¿vos no te acordás las fechas? Creo que era 1 de julio. Si me dan un segundito, me fijo. Porque creo que las tengo en un chat a las fechas de examen. Sí, creo que era 1, 8 y 15. Son 3 fechas. A ver, no las encuentro. Pero van a estar publicadas. Miren, esténse atentos. No es oral. Es virtual y es escrito. ¿Sí? 1, 8 y 15. Sí, exactamente. Que estoy casi segura que son todos viernes, ¿no? 1, 8 y 15 de julio. Sí, 1, 8 y 15 de julio. Son viernes. Son los 3 viernes consecutivos. Mira, buenísimo. Ahí Sofi les escribió en el chat. La cuarta fecha va a ser después de las vacaciones de invierno, por eso está a definir, ¿sí? Em, entonces, bueno, ¿qué les va a decir? Que Lucas les va a hacer, que es el coordinador, les va a hacer seguramente una clase, no sé si es la semana que viene o la otra, estén atentos ahí a la página, donde les va a contar todo respecto al parcial, cualquier duda que tengan, ¿sí? Así que, y seguramente igual va a quedar grabada, sé que si no la pueden ver en vivo por el horario, la ven después grabada donde van a estar, donde va a contar o va a explicar todo respecto del parcial para que ustedes estén tranquilos, para que sepan bien cómo se rinde, cómo va a ser la modalidad. Pero ya les digo que va a ser virtual y que va a ser escrita, no es oral, ¿sí? No, 1, 8 y 15 de agosto. Pueden rendir en cualquiera de las fechas, ¿sí? Sí, Luzmila, que me decís una consulta, decime qué querés saber. Certificado del ganador.